La lacra de la violencia doméstica no deja de crecer. En Alemania en el último año se produjeron más de 240.500 víctimas de violencia doméstica, un 8,5% más que en el 2021. Así lo demuestra o lo muestra un informe presentado este martes por la ministra del Interior, Nassim Faeser. El 71% de las víctimas fueron mujeres agredidas por parejas o exparejas, aunque también destaca el número de niños y personas necesitadas de cuidados que son objeto de agresiones físicas o psicológicas. En los últimos 5 años, el número de denuncias ha subido un 13%, algo que preocupa cada vez más a los políticos. Se teme que el número de casos no comunicados a las autoridades sea mucho mayor. Más detalles con Úrsula Moreno desde el estudio parlamentario. Úrsula, ¿cómo se explica este aumento durante los pasados años? Bueno, para empezar hay que decir que este informe solamente recoge los casos que se han denunciado ante la policía y, como decías, la cifra oculta es mucho mayor, en eso coinciden todos los expertos. La explicación de por qué ha aumentado en los últimos años pues es multicausal y muy compleja, Silvia. Mucho se ha hablado del factor del COVID, de la pandemia, que evidentemente niños y mujeres encerrados entre 4 paredes pues son más propensos a sufrir abusos familiares por parte de otros miembros cercanos a la familia. También la situación económica es un factor de riesgo cuando esta es precaria y hemos visto que con la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación, evidentemente eso ha golpeado también a muchas familias en Alemania. Pero como decía la ministra de Interior, también en los últimos años, y eso hay que decirlo, ha aumentado la disposición a denunciar casos de abuso y de violencia intrafamiliar. La campaña del Me Too durante estos últimos años pues, ha hecho que esas reticencias a acudir a la policía pues, sean algo menores, Silvia. Bueno, Úrsula, aunque la recogida de datos y las estadísticas varían de país en país, Alemania está en la parte alta del ranking de feminicidios a nivel europeo. ¿Se hace lo suficiente para prevenir la violencia de género acá? Pues decía hoy la ministra de Interior que la violencia doméstica no es un asunto privado y que todos tienen que colaborar para romper el silencio, así que en eso coinciden todas las asociaciones de víctimas. En Alemania, de alguna manera, se trivializa más la violencia doméstica que en otros países europeos. Por poner un ejemplo, en España o en Francia, cuando un crimen es cometido por un ex marido, ex cónyuge o expareja, eso se considera una circunstancia agravante, mientras que en Alemania todavía se considera una circunstancia atenuante. Digamos que la jurisprudencia está bastante obsoleta. Vemos también en los medios que no se habla de feminicidios, sino de crímenes pasionales, de tragedias familiares, son los ejemplos que se dan, pero no de feminicidios, y por eso piden muchas víctimas que el Parlamento se ponga de acuerdo sobre la definición de feminicidio y se reforme el Código Penal. En cuanto a las estructuras que mencionabas, pues hay centros de acogida, hay evidentemente viviendas para mujeres, pero cada 3 días una mujer en este país muere a manos de su pareja o expareja, y como decía la ministra de la Familia, no solamente hay que tejer una red más tupida de asistencia a las víctimas, sino también concienciar a una sociedad en donde los roles de género más tradicionales todavía están muy arraigados, Silvia. Terrible esa situación. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno.